Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Gloria a Dios por su palabra, amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra, porque es la única que te va a sacar de las consecuencias o de las situaciones difíciles. Vamos a dar la bienvenida a esta sesión desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista en Tlajomulco de Zúñiga. Les decimos bienvenidos a todos aquellos que nos siguen por YouTube o que nos van a escuchar en alguna de nuestras redes sociales, MPF Chula Vista o en Radio Manantial de Vida. A través de Facebook les damos la más cordial bienvenida. Amén. Estamos en la tercera sesión de la serie llamada Semillas. Hemos estado viendo Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 1. Hemos estado mirando acerca de las semillas y tomamos como base el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 1 al 20, en donde Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y ahí miramos 4 actitudes que el ser humano llega a tener, o 5 actitudes con las cuales recibe la palabra de Dios, la semilla. Pero también miramos diferentes semillas que el Señor Jesús citó que fueron sembradas. ¿Ya tienes Mateo? Sí. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba la parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto al 100, o al 60, y o al 30 por uno. Vamos a ver más adelante, en el verso 18, Jesús les está explicando la parábola a los discípulos. No eran apóstoles, quiero aclarar ese punto. Una cosa muy distinta es un discípulo y otra cosa muy distinta es un apóstol. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un estudiante. De manera de que hermana que estás aquí en la congregación, en el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, amigo, amiga, hermana en Cristo que nos ves a través de YouTube, tú que estás escuchándome o viéndome, tú eres un discípulo. Claro, si realmente te pones a estudiar la palabra de Dios. Un discípulo es un aprendiz. Y un apóstol es aquel que levanta iglesias, que se dedica a trabajar y levanta iglesias, reúne gente, una congregación, prepara un pastor, lo deja encargado y se va a levantar otra iglesia. No puede ser un apóstol aquella persona que no tiene iglesia. Puede tener el llamado, pero no puede ejercer el ministerio si no tiene iglesia. O si en este caso tiene su iglesia, pero nada más tiene una, no puede ser apóstol. ¿Sí me explico? Un apóstol es aquel que se dedica a fundar iglesias, a levantar iglesias. Hay quienes la reciben por herencia. Bueno, así de eso no se trata. El apóstol, lo miramos con Pablo. Pablo era un apóstol.
¿Por qué? Porque Pablo, si te fijas, todas las cartas del Nuevo Testamento, a partir de Romanos y todos esos, hasta aún Pedro en Santiago se detiene, pero las cartas paulinas o tesalonicenses, todas estas son cartas que Pablo escribía a los pastores de las iglesias de esa ciudad, porque Pablo los preparó, fundó la iglesia en esa ciudad y los dejó y se fue a otra ciudad a levantar otra iglesia. Por eso Pablo es llamado apóstol de Jesucristo. ¿Que hay más apóstoles en la actualidad? Bueno, analízalo bajo el verdadero fundamento del apostolado. Pero dice aquí, les está explicando a los discípulos, por eso se los explica, porque son aprendices. Oíd pues, verso 18, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. En la mente. Dice en la mente, dice en el corazón. Dice también, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Verso 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En este punto, dice verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Miramos la semana pasada la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Mentira. Mentira. No, sí lo miramos, hermano. No sé qué. No sé qué exactamente. Es cizaña, viene del griego cisaión y es grano falso. Grano falso. Yo una ocasión, a mí me encantan las uvas. Si un día quieres regalarle algo a tu pastor, dale uvas. Me encantan. Es de los frutos que más me gustan. Pero un día escuché que hay fruta silvestre. Hay fruta silvestre, uva silvestre. Y esa uva es amarga, es incomible. Usted sabe de campo, hermano Reyes, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Es una uva muy amarga que en muchos de los casos se vuelve venenosa. No me vayas a dar de esa, ¿verdad? Aunque Dios es mi protector y me la voy a comer bien rico, pero no me va a hacer daño, pero no, mejor dame de la dulce, ya sea roja o verde. Pero la uva, se puede considerar la uva silvestre como una uva falsa. ¿Por qué? Porque no te va a servir. No te va a servir si hay gente que se dedica o te piensas dedicar a las uvas, a la cosecha de uvas, piensas tener un viñedo. Créeme que la uva silvestre no te va a servir para ese fin. Debemos como hijos de Dios tener cuidado y entender cuál es el grano falso, cuál es la semilla falsa que el diablo viene y siembra en tu corazón. Recuerda que dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y hablando de la fe, el ser humano llega a desarrollar una fe falsa.
Una fe errónea, la fe en sí mismo, la fe en personas, la fe en cosas, la fe en negocios, la fe en instituciones, inclusive instituciones deportivas. Así es. Y esa es una fe falsa. Jesús dijo: mira lo que oyes, analiza lo que entra por tu oído. Jesús dijo que tienes que prestar atención, y Pablo dijo que tienes que analizar, escudriña todo. ¿Por qué? Porque así como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, también la duda y la fe falsa viene por el oír. Así es. Tu corazón es el terreno en donde se siembra la palabra, sea buena o sea mala, y da fruto. Pero tienes que analizar qué palabra estás escuchando. Sí, amén. Vamos a Lucas capítulo 8, 18. Recuerda que es bueno que tengas tu libreta, tu pluma aquí en la congregación, y aquellos que nos siguen por YouTube, te aconsejo que analices los versículos que yo te doy, porque todo lo que yo te hablo lo fundamento en la Escritura, Sí, amén. justamente para que tú compruebes que lo que te estoy hablando es verdad. Sí, amén. Tienes Lucas 8, 18. Amén. Jesús dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Quiero leértelo en otra traducción, lenguaje actual. Por eso presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber tener. ¿Por qué crees que mucha gente se aparta y después se les olvida lo que según ellos aprendieron? Porque no ponen atención. Así es. Recuerda que la parábola del sembrador dice que una semilla es aquel que recibe la palabra pero no la entiende, y como no la entiende se vuelve infructuosa. Así es. No les da resultado. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? Culpan a Dios Sí. cuando no ponen atención. Yo he visto congregaciones, he estado en congregaciones ministrando y también como oyente, ahí sentado escuchando la palabra, y mientras el predicador, y te voy a hacer claro, también he asistido a misa. ¡Ay, pastor! He asistido a misa. ¡Ay, pastor, qué está diciendo! Bueno, he asistido a misa, no me quita el amor de Dios, pero no creas que participo. Déjame aclarar. ¿Qué es lo que hago en misa? Cuando se habla la palabra, tengo respeto, Así es. y es cuando me pongo de pie. ¿Por qué? Porque yo honro la palabra, respeto la palabra. Mira, llámese pastor o llámese sacerdote, esa persona se dedica un tiempo a estudiar la Escritura. Así es. Así Quizá en la religión popular es poco el extracto que te da, pero toma tiempo esta persona, este ministro, para analizar, estudiar. Así es. Y déjame decirte que ha habido ministros católicos que han recibido revelación de Dios al grado de liberar de esclavitud a naciones. Sí, amén. ¿Sí saben de quiénes hablo? Claro. El cura Miguel Hidalgo Costilla. Sí, amén. Era un sacerdote católico, pero él vio la esclavitud en la cual se encontraba el país, la nación México, y se puso a estudiar la Escritura, y Dios le habló como a Moisés: ve y libera a mi pueblo. Al grado de que por hacer eso lo excomulgaron, le arrancaron la piel de la palma de las manos y de los pies, le sacaron los ojos para quitarle la unción. Pero la unción estaba dentro, porque él buscó la voluntad de Dios a través de la Escritura. Y por eso yo le doy respeto
a ese momento y respeto a la persona que le está dando. Y así es. No participo en los demás rituales. Y si yo escucho que algo es erróneo, no lo contradigo, y mucho menos tomo una actitud grosera o rebelde, sino que como es palabra de Dios, no tiene la revelación, bueno, mantengo una actitud de respeto. Pero dice la Escritura que pongas atención. Yo he estado en esos lugares y lo primero que veo es de que se está dando la palabra y por acá jugando, platicando, risa y risa. He visto muchachos, muchachas coqueteándose y mensajeándose, sí, viendo quién entra. Había una congregación donde un hermano le llamaban el hermano ventilador, porque estaba media congregación. ¿Y cómo son los ventiladores de pedestal? Hacen esto, ¿verdad? Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Esta persona está en la congregación y el hermano ventilador, porque hacía esto cada 5 minutos. Y se quedaba, estaba en la alabanza y estaba así. A ver quién entraba. Estaba la palabra y volteaba. Y una persona nueva ya estaba cansada. Ya esta persona que lo platicó esto, pues se metió con el Señor. Pero un día platicando dice, ay, ¿se acuerdan del hermano ventilador? ¿Cómo no, brother? No, dice, la primera vez que fui ya me tenía cansado, le iba a dar un trancazo, un zape en la casa. ¡Órale, ponga atención! O sea, una persona nueva. Y le dije a mi esposa, dice, y mi esposa me dijo, no, cálmate, no hagas eso. Déjalo. Pero hay falta de respeto. Y no ponen atención a lo que se está hablando. Hay otros que llevan, te lo digo por experiencia, que llevaba mi Biblia grande, pero traía una revista de audio a medias y me cuidaba de que no me vieran mis papás o mis hermanos. Estaba viendo qué amplificador o qué bocina, si buffer iba a comprar, que estéreo iba a comprar un carro, qué rines iba a comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? No analizas, y la palabra, cuando es mala, entra a tu corazón, se siembra y tienes un fruto. Así es. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 6. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 6, verso 5. Amén. Dice Hebreos 6:5: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. El siglo venidero se refiere al reino de Dios. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Date cuenta, Pablo le está escribiendo a los hebreos, está hablando de unas personas específicamente que estaban en una congregación y se apartaron y todavía blasfemaron en contra de Dios, en contra de Cristo. Pero dice que gustaron, disfrutaron del Rey, de la buena palabra. Quiere decir que hay mala palabra. Así es. Hay mala palabra de la cual tú debes de cuidarte. Palabra falsa, grano falso, Sí, amén. innecesaria, que el diablo la usa para confundir. Hace rato tenían una conversación, yo estaba escuchando y el Espíritu Santo me hizo enriquecer este punto. Porque hay lugares donde te dicen, que citan Malaquías, donde dice, me has robado. ¿Y por qué digo me has robado? Porque no han dado sus diezmos. Traed pues los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa.
y probadme en esto, dice ahora el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobre y abunda. Y se basan en este pasaje para decir, a ver, si tú no diezmas, eres una rata de caño. No con esas palabras, pero dicen ratero, la rata de dos patas, o pata de dos ratas, o rata pirata. Pero bueno, el detalle es de que usan este pasaje para condenar. En efecto, Dios habló esa palabra a un pueblo antes de que Jesús viniera a romper esa maldición. Así es. Antes de que Jesús viniera y se hiciera pobre para hacerte rico. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, especificada en Deuteronomio 29, dice que si tú no diezmas, que si tú no das el diezmo de tu cosecha, de tus animales, de todos tus bienes, vas a tener maldición. Dice los 10 mandamientos, los que cita la Escritura, los 10 específicos en Génesis, Éxodo, pero los 10 mandamientos dice, no robarás. Por lo tanto, si tú no diezmabas bajo la ley, te convertías en un ladrón. Así es. Y operabas en maldición, venía consecuencia a tu vida. Sí. Vuelvo a repetir, Malaquías, llega Jesús y rompe la maldición. Tú ya no dependes de la ley, tú ya dependes de lo que hizo Jesús por ti. Tú ya no eres bendecido, bendecida, prosperado, prosperada si das o no das tu diezmo. Tú eres prosperado, prosperada por lo que Jesús hizo. Así que es. Jesús se hizo pobre siendo rico. Esta es la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que fueras enriquecido por su pobreza. Sí, amén. De manera de que la bendición depende de lo que hizo Jesús y de cómo tú le creas. Así es. De cómo tú le creas. Es por eso que nunca me vas a escuchar decir, a ver, ahí están los sobres, échenle, no sean ratas. No, ¿por qué? Porque Dios te libró de esa maldición. Sí, amén. Claro que si tú quieres permanecer en eso, pues nomás antes de que le muerdas al queso, compárteme queso. Pero ya no te corresponde. Es un principio. De hecho, el diezmo fue un principio, una ley desde antes de los 10 mandamientos y la ley mosaica. ¿Por qué? Porque está Caín y Abel y todavía no se daba la ley de Moisés. Y Abel diezmó de lo mejor y Caín lo más horrible. Pero te fijas que Caín fue el que dio lo malo, que Dios no se agradó por la actitud de su corazón, y Abel dio lo mejor, diezmó lo mejor, lo primero. Pero date cuenta que fue antes de la ley de Moisés. Abraham también. Abraham también. Abraham dio el diezmo, iba con Melquisedec, un sacerdote de Dios, y le daba el diezmo antes de la ley. Incluso Jacob también diezmó. De manera de que la ley se hizo porque estaban haciendo lo que se le pegaba a su gana a todos. Pero ya no te aplica Malaquías. Tú das por amor. Yo diezmo por amor, porque es un principio, una ley. Y la Escritura, recuerda que hemos visto que trae aspectos legales, que si tú los tomas a tu favor, como está obligado el mundo espiritual, ángeles o demonios, a actuar conforme tú tomes ese principio. Así es. Porque es la palabra de Dios, es una ley de Dios. Hay mala palabra, tú te debes de cuidar. Mira lo que dice Efesios
Efesios 4:29. Gloria a Dios. Dios es bueno. Sí, amén. Efesios capítulo 4:29. Pastora, ¿me podrías pasar un pasito de abajo, por favor? Hasta aquí abajo. ¿Ya lo tienes? Sí, amén. Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a analizar rápidamente este pasaje. Número 1. Dice, permítame, se me olvidó, 4:29. Dice que ninguna palabra corrompida. La frase o la palabra corrompida o corromper en griego es sapros. Sapros. Su significado es palabra sin valor, palabra podrida, palabra mala. Muchos hijos de Dios enseñan que las altisonantes, bajo este concepto de las altisonantes, aplica también doble sentido, palabras indecentes. Pero dice palabras sin valor, palabra podrida. Y añade que no salga de tu boca, sino que debe de salir la que sea buena para la necesaria edificación. Dime, siendo sincero, siendo sincera, si tú, vamos a suponer que estás pasando, amigo que nos ves por YouTube, quizá tú estás pasando por una situación económica, o vamos a dejar la economía a un lado, estás pasando por una situación de enfermedad, y tú vienes a la congregación, ¿qué es lo que vas a esperar? Escuchar. Bueno, Pues que Dios habla, que Dios te va a quitar esa situación de tu cuerpo o del cuerpo de tu familiar. sí, amén. Pero ¿qué pasaría si escuchas, no, pues es que Dios te manda las enfermedades porque te has apartado de Él y Él quiere por medio de esa situación atraerte? Créeme, en lo personal a mí no me va a edificar, al contrario, me va a dar más trabajo. Híjoles, pues entonces, si Dios me tiene así, pues no, ¿A qué vine? ¿a qué vine? Y sí. ¿A qué vine? Ya no me edificó. ¿Qué es edificar? Construir. Sí, amén. Ya no me construyó. Para la buena edificación. Y luego dice, a fin de dar gracia. No es que, bueno, pues gracias por venir, no, o que actúes chistoso en la congregación. No, te está diciendo que a fin de que des gracia a quien escucha la palabra. ¿Y qué es la gracia? Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es Jesús, Sí, amén. su sacrificio completo. De manera de que tú tienes que hablar palabra que sea para edificar a las personas a fin de que se le dé gracia o que se le dé el sacrificio de Jesús. Sí, amén. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestra campaña en internet de sanidad y Isaías 53, 4 y 5. Jesús ya pagó, llevó las enfermedades, llevó tus dolores para que tú ya no los lleves, porque está escrito. Eso es dar gracia. Enseñarles que Jesús ocupó su lugar en el tormento. ¿Tienes problema económico? No te voy a decir es que Jesús te quiere pobre porque Él fue pobre. Esa es una falacia, una mentira, un engaño, por no prestar atención, no escudriñar. Dice la palabra, el pueblo perece, el pueblo muere por falta de conocimiento, porque desecharon la instrucción. Es más fácil para los hijos de Dios y para el ser humano echarle las cargas, la culpa a otro y no hacerse responsable. No tener el mandil bien puesto o los pantalones bien puestos para decir, yo me equivoco, soy un flojo, soy una floja y no me interesa estudiar la palabra.
Es más fácil a decir, híjoles, la verdad la estoy regando, no estudio la palabra, no profundizo la escritura. Es lo que sucede, ¿no? ¿Está enojado, pastor? No, tengo el amor de Dios en mi corazón, derramado en mí, y lo extiendo. Amén. ¿Pero por qué digo esto? Porque las sapros, hay quien saca sapros y culebras de su boca, pero el grano falso es aquella que va en contra de la voluntad de Dios para tu vida o en contra de lo que dice la Escritura. Jesús dijo en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para llevar de libertad a los cautivos, libertad a los buenas nuevas a los pobres, para anunciar el día agradable, el año agradable del Señor. Entonces, si yo como tu pastor te enseño que Dios te manda una enfermedad para probarte, yo estoy yendo en contra de lo que Jesús citó, de que Él iba a quitar el quebranto. Si yo te incito a cantar esa canción errónea, absurda, que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo estoy en contra de lo que Jesús declaró o reconoció que el Espíritu Santo lo capacitó. Así es. Porque dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para quitar el quebranto. Hechos 10:35. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos. Sí, amén. La opresión. Jesús vino, citó también en Lucas que Él vino a quitar la opresión. Entonces, si yo te estoy diciendo que Él te manda una enfermedad o un quebranto, yo estoy en contra de lo que Jesús dijo. De manera que estoy hablando una palabra podrida, unas sapros. Mira lo que dice 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15 al 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, 15 al 19, ¿lo tienes? Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bueno, esta palabra procura, Reina Valera lo traduce mal, porque bueno, cuando te dicen: oye, procura ponerte un suéter, no le dé lugar al diablo. A veces se nos olvida y salimos ligeros en la mañana en tiempo de fríos y le damos lugar al diablo para que nos pegue una enfermedad. Si uno procura, muchas veces no hace las cosas. Aquí es: preséntate con diligencia a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Te fijas que entonces hay palabra de mentira? Así es. Palabra de mentira. Verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay otro pasaje que dice que deseche ya las fábulas profanas y de viejas. ¿Por qué? Porque eso te va a desviar. Verso 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Cuando escucho Fileto me imagino un fileto, filete de mero. Es un pescado muy blandito, muy rico. Pero bueno, ya me dio a mí. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Date cuenta, dice que estas dos personas, Himeneo y Fileto, trastornaban la fe de algunos. ¿Por qué? Porque engañaban que ya había sido la resurrección de todos, y los desviaban de la fe de Dios. Los engañaban. Esto es palabras podridas. Cuando tú siembras grano falso, sapros, vas a tener un fruto falso.
Y cuando llegue el diablo a probar tu fe, no tendrás profundidad ni arraigo. Vuelvo a repetir. Cuando siembras grano falso en tu vida, vas a tener fruto falso. Y cuando llegue el diablo a probar tu fe, ¿por qué digo el diablo? Porque Dios en Santiago 1:13 al 17 dice que Dios no prueba. Y luego dice yo hablaba con un amigo esta semana ayer y decía, no, yo pienso que esta situación, esta prueba es para fortalecerme. Le dije, no, amigo, estás mal. ¿Por qué? Porque entonces la Escritura diría, la prueba del Señor es mi fuerza. Pero dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fuerza. El diablo es el que trae las pruebas. La prueba, cuando llega una prueba a tu vida, es para generarte experiencia para que no te vuelvas a equivocar. Cuando el diablo llega a probar tu fe y tú has sembrado grano falso, vas a tener fruto falso. Mateo 7, vamos a mirar. Mateo 7, verso 15. Amén. Amén. Apunta, si estás apuntando, apunta Salmo 1, del 1 al 3. Y también apunta Isaías 61:3. Son los versículos donde te habla que tú vas a ser llamado árbol de justicia plantío de Dios, un árbol plantado junto a corrientes de agua que se arraiga. ¿Ya tienes Mateo 7:15? Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rápidamente, la palabra falso profeta en griego es pseudoprofetes, y su significado es impostor, religioso, mentiroso, perverso, orador inspirado. Puede que muchos ministros, no digo nombres, pero normalmente tienen el logotipo de un niño y una paloma en mi corazón, me atrevo a decirlo. Son líderes que, si bien no te obligan, te siembran un poco de temor. Un poco. Y te comprometen, bajita la mano todo, con su labia, con sus palabras bonitas, dulces, y yo sé lo que estoy diciendo, te condicionan la bendición. Porque, siendo sinceros, no tienes nada que... Tú no, para ser bendecido no tienes que mandar dinero a Jerusalén. ¿Dónde crees que se quede esa lana? ¿En Jerusalén? No, con ellos. No, sí se queda en Jerusalén, en los hoteles a donde llegan, en los restaurantes. Sí, el camino de la sal, también lo sé. Las astillas de la cruz de Cristo, la rosa de Sarón. La rosa de Sarón no es una rosa, se ejemplificó, el profeta ejemplificó a Cristo con la rosa de Sarón, porque es una rosa muy preciosa. Así es. Pero la rosa de Sarón, cuando se refiere a la Escritura, es Cristo mismo. Así Entonces, es. cuando te dicen, te voy a traer la rosa de Sarón, yo te voy a traer la rosa de Sarón, y no te van a traer a Cristo, porque Cristo debe de estar en ti. Entonces, te venden el Evangelio, te lo venden con una estrategia falsa. Dice, y otra, cuando más prendida está la gente en el servicio, en la alabanza, y se descubrió un video donde les decía que cuando estuvieron más prendidos en la música y en ese momento de clímax emocional, les pidan la lana, y es cuando van a aflojar más. ¿O me equivoco, hermano? La iglesia, Es cuando más, porque la música está comprobado que la música te toca las fibras del alma, de las emociones, y te lleva a un punto donde puede ser manipulable.
Así es. ¿Por qué crees que nosotros no utilizamos, no metemos los diezmos después de la adoración? Porque no te voy a manipular. Y luego el libro del pecado, o sea, que tú Exactamente. O sea, te venden el evangelio. pero a la mitad, pastor, Exactamente. ni a la mitad. Te dan una probadita, como te dije un día, te dan la... Jeremías 17, para terminar. Perdón, seguimos en este. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El punto que te decía era de que cuando tú siembras la semilla falsa, el grano falso, te va a crecer un fruto falso. Si tú supieras cómo el diablo vino a probar mi fe esta semana, cómo vino el diablo. Pero yo te lo he dicho y lo digo para gloria de Dios, porque dice la Escritura que imites la fe de tus pastores. Examina nuestra fe, conócenos por nuestros frutos. Esta semana el diablo vino a probar mi fe, ¿verdad, pastora? Terriblemente, terriblemente. Pero yo me aferré a la Escritura. Yo me aferré, te lo voy a decir, porque Dios me ha sanado. Me golpeé mi frente, se me bajó el cuello, me tronó. Al día siguiente tuve problema lumbar, ¿verdad, pastora? Muy fuerte. Pasó el siguiente día y no me podía mover, sentía que me quebraba, pero yo declarando la palabra, un dolor muy fuerte que se quiso manifestar, al grado de darme dolor de cabeza y terrible, y yo citando las Escrituras: Señor, tú eres mi fuerza, Señor, tú eres mi fortaleza, por la herida de Cristo yo fui curado. Y empecé a orar, y gente que me trajo, que me dio, me decía: no, es que tienes que ir a checarte, que porque esto, que porque el otro. Y yo los escuchaba y no, el Señor es mi fuerza, el Señor me sostiene, tu brazo me sostiene, Señor, tu espíritu me alienta, tú das las fuerzas a quien no tiene ninguna. Y gloria a Dios, porque mira, una persona con problemas lumbares no puede hacer esto. Gloria a Dios. No puede hacer esto, no puede girarse. Pero me dijeron: tráete unas muletas, un corsé, un bastón. Pero yo, esto es de tu pastor, esta es mi fe. El día que yo haga esas tranzas, me quedo paralítico. Yo sé que si yo hubiera hecho caso, el coxis se me haya quebrado. Hubiera creído a Dios. Exactamente, pero esa es mi fe. Esa es mi fe. Yo no actué bajo eso. Me dijeron: quédate a descansar, y yo me fui, nomás le dije: espérenme tantito, voy lento, pero llego. Y estuve trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. No bajé mi rendimiento en mi trabajo, porque Dios es mi fuerza. Dice Jeremías, para terminar esta sesión, Jeremías 17. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón o el hombre o el ser humano que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Déjame explicártelo. La palabra confiar en hebreo es batak, y significa apoyarse, esperanzarse, sentir seguridad. La Escritura está diciendo que si tú dejas de confiar en Dios, que si tú dejas de confiar en Dios, y Dios no es tu fuente, y la fuente de tu bendición, de tu bienestar es un candidato, un negocio o otra cosa, el ser humano, dejas de confiar en Dios, vas a operar en maldición. Si tú sientes seguridad en otra cosa que no es Dios, estás operando en maldición. Pastor, pero no, que acaba de decir que Jesús me libró de la maldición. Jesús te libró. Jesús.
Y continúa. Y su corazón se aparta. ¿Qué es apartar? En hebreo es zar. Entristecerse, malhumorarse, decaer, rebelarse o ser rencilloso a Jehová, a Dios. Cuando tú dejas de confiar en Dios, yo escuchaba a una persona que me decía, es que en estos tiempos Dios ya no opera, Dios ya no interviene en las cosas de hombres. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque se deja de confiar en Dios y se nulifica la obra de Dios. Porque se empieza a confiar en otras cosas o personas y empieza la maldición. Ya no te alcanza el dinero, ya no te alcanza, te enfermas de todo, porque los doctores pues ya no te encuentran la cura, ya no te dan el medicamento, ya no te hace, porque dejaste de confiar en Dios. Dice, apartar es entristecerse. Se apartan de Dios. Ay, es que Dios me tiene así. Están tristes. Decae su confianza en Dios. No, es que Dios ni me oye. Dios no me da. Ya dejó de intervenir en las cosas de hombres. Se rebelan contra Dios. No, ese Dios malo. No, es que Dios es un Dios malo. Rencilloso, empiezas a pelear contra Dios. ¿Por qué, Señor? Ya no siento lo duro sino lo tupido. Señor, dame un suspiro. ¿Por qué tanto, Señor? ¿Por qué una tras otra, una tras otra? ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, porque confiaron en otra persona. Ese es grano falso. Cuando tú dejas de confiar en Dios por el grano falso y permites que actúe en tu camino, es cuando empiezas a operar en maldición. Y la maldición es enfermedad, la maldición es pobreza, problema. Y entonces me puedes decir, pastor, entonces usted se apartó de Dios. No, el diablo viene a probar tu fe en lo que has creído, a ver qué tanto arraigo tienes en la Escritura. Si yo haya dejado de confiar en Dios y escucho las voces, quizá no hayamos venido, hayan estado los obispos, porque yo estuve en silla de ruedas o en cama, haciéndome tomografías para ver la lesión que se ocupaba cirugía, porque eso me iba a traer maldición. Bueno, nos despedimos de nuestra audiencia de YouTube. Dios te bendice. Comprueba lo que yo te he hablado esta sesión para que puedas tener un buen fruto en la palabra de Dios. Dios te bendice.